hermanos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio una vez más en el domingo, transmitiendo directamente de nuestra casa para la de ustedes. Hermanos, inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque hoy nos permites, Padre, reunirnos en nuestras casas, en donde sea que los hermanos estén escuchando, para aprender más de ti, Padre, para adorar tu nombre y para una vez más recordar, Padre, que te tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, Padre, porque tú nos hiciste con un propósito, Padre, y gracias te damos por eso. Bendice este servicio, bendice a mis hermanos, gracias te doy por el amor que tú nos regalas, Padre, y gracias te damos por la cruz. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Daremos solo las primicias.
y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, Señor, te quiero dar gracias por esta tarde, Señor, y por la lluvia que nos mandaste. Te doy gracias, Señor, por todas las familias que nos estén escuchando ahorita, Señor, y te pido, Señor, que el mensaje que el pastor traiga, Señor, pueda hablarles y pueda revelarles algo en la palabra de Dios, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, familia, amigos, familia en Cristo. Buenas tardes, estamos de regreso, otro domingo más, y con este tiempo que seguimos pasando, la crisis que está viviendo, o las crisis que están viviendo, pues es importante traer este mensaje para el día de hoy. Corramos la carrera. Hace tiempo que estaban de los niños de vacaciones y ahora se va a agregar un ingrediente más a esa tensión que estamos viviendo de pronto. Si usted tiene acceso a internet en su casa, un buen internet, seguramente no va a tener problemas. Pero si tiene 3 hijos, cada uno utilizando internet y de pronto no va a haber suficiente, es otro ingrediente que se va a agregar a este diario vivir. A eso, sumado a la falta de trabajo para algunos, el problema de la vivienda, etcétera, etcétera. Déjenme decirles, hermanos, que usted no es el único. Esta crisis nos está ayudando a fortalecer muchas áreas. Acuérdense, en algún momento yo les hablé de las 3 áreas que la fe, que las pruebas prueban cuando el Señor las permite. Una de ellas es para probar nuestra fe, otro es nuestro carácter y otro es nuestro compromiso. Así que yo no sé en cuáles de las 3 el Señor está trabajando con usted, pero estoy seguro que es en alguna de ellas. O prueba su fe, o prueba su carácter, o prueba su compromiso. Pero yo los animo a que sigamos adelante en la carrera. Algunos ya se cansaron y se están quedando. Y eso lo vemos en los números donde las iglesias se están quedando vacías en cuanto a cuántos se congregan, cuántos se reportan con el pastor, etcétera, y vemos que en la carrera ya algunos empiezan a quedar. Por eso estos mensajes de ánimo para que sigamos adelante. Esta no es la única crisis que la iglesia ha pasado. De hecho, cuando regresemos al templo, yo tengo pensado dar ese mensaje acerca de las crisis que la iglesia ha vivido y cómo ha salido adelante. Pero ese mensaje lo tengo preparado para ese día que primero Dios pronto llegue. Cuando hablamos de una carrera corta, de un periodo corto, la velocidad es el factor crítico. Cuando hablamos de una carrera de velocidad, cuando se trata de la distancia corta, la velocidad es un factor crítico. Pero cuando se trata de un maratón, la resistencia es el factor vital. En este momento estamos corriendo un maratón. Ahora sí como decimos, llévesela despacio, tranquilo, porque ni siquiera sabemos cuánto va a durar esto. Empezó en marzo, a estas alturas estamos en agosto y parece ser que así va a seguir el resto del año. Así que vamos despacio, pero vamos seguro. Entonces, acuérdense que en el caminar cristiano no se trata de llegar primero, se trata de llegar juntos. Es decir, si vemos que algún conocido, algún familiar, algún hermano en Cristo se quedó porque se desanimó, está desalentado, las cosas no han salido bien y ya no quiere regresar, es bueno regresar y ayudarlo a levantarse y continuar juntos la carrera. No se trata de llegar primero, se trata de llegar juntos, especialmente con los miembros de la familia. Qué bonito fuera que a raíz de esta crisis
muchos de nosotros pudiéramos caminar juntos en la fe en Cristo Jesús al final de todo esto. Que lo bueno de toda esta crisis sea que la familia se una, que los hermanos se reconcilien, padres con hijos se reconcilien, matrimonios se reconcilien, hijos con padres, etc. Entonces, yo los animo a que continuemos con esta carrera. No es corta, es larga, es un maratón. Y aquí se trata de tener resistencia. El libro de Hebreos nos da, en este pasaje de 3 versículos, nos da 3 áreas donde tenemos que tener la atención si queremos caminar, correr con éxito esta carrera. Yo no sé dónde está usted. Probablemente usted tenía planes y se vinieron abajo. Probablemente usted hizo compras y ahora ya no sabe qué va a pasar. Probablemente usted tenía algunos negocios que iban a venir pronto y no se van a poder hacer. No se preocupe. Póngalo en oración y vamos a correr la carrera como muchos ya la corrieron. Cada uno en diferente ángulo, cada uno con diferente preocupación, con diferentes ánimos. Vamos a ver el libro de Hebreos, qué nos dice al respecto. Y para esto yo lo animo a que si usted tiene una Biblia en su casa, la abra en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulos 12 del 1 al 3. Y dice la palabra así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te pedimos el día de hoy, Padre, que tu palabra nos anime a seguir adelante. Yo te pido, Padre, especialmente por aquellos que están sufriendo esta pandemia, personalmente, que la han sufrido en sus cuerpos. Te pedimos por Oscar, miembro de la familia, que tú, Padre, si es tu deseo, tengas misericordia de él y lo restaures. Padre, te pedimos por el pastor Valencia, que en este momento está en estado de coma. Te pedimos que tengas misericordia y lo sanes tú. Padre, te pedimos por todos aquellos pastores que se sienten desanimados porque sus iglesias los están dejando solos. Padre, yo te pido que les restaures el ánimo, Padre, y que sigamos la carrera sabiendo que tú estás al pendiente, de tus siervos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a todos a no poner la vista en nada más, sino en ti, en la cruz vacía, que significa que tú estás vivo y que estás al pendiente de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A estas alturas, ya muchos de nosotros conocemos familiares, amigos que se han enfermado, y ahora la crisis ya la vemos de otra manera, porque ahora tiene nombre, ahora tiene apellido, tiene rostros. Hemos comido con algunos de ellos, hemos darnos un abrazo con algunos de ellos. Algunos ya se fueron, otros están esperando la misericordia del Señor. Yo los animo, sobre todo si usted está sano, si usted tiene trabajo, yo lo animo a que sea agradecido con Dios. Y sobre todo si usted tiene un compromiso con su iglesia, sea fiel, porque la iglesia debe de mantenerse fuerte en estos momentos. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Vamos a empezar. Hebreos capítulo 12 nos va a ayudar a tres consejos que nos ayudarán a cada uno de nosotros a correr fielmente la carrera que tenemos por delante. Es probable que usted que me está escuchando tenga un familiar enfermo, que usted que me está escuchando pidió oración por alguien que usted conoce. Déjeme decirle,
que si el Señor contestó su oración, es momento de establecer una relación personal con Él, porque ha sido benefactor de su misericordia. Así que yo lo animo, poner atención, 3 consejos que nos ayudarán a cada uno de nosotros a correr fielmente la carrera que tenemos por delante. Primero, yo lo animo a que se inspire por los que han corrido antes. Esto es una carrera maratónica. ¿Cuándo empezó? El día en que aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Ese día empezó la carrera. ¿Cuándo va a acabar? El día en que Él nos llame a su presencia. Eso es el largo de la carrera. 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, no sabemos. Por eso es que es importante que la tomemos como un maratón. Esta crisis es solamente una crisis más. Esto no es el final. Pero la pregunta es, ¿cómo va usted a pasar esta crisis? Porque el maratón sigue, la carrera sigue, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y qué precioso que cuando el Señor nos llame a su presencia, ese día, podamos escuchar esas 3 palabras que queremos escucharlas de Él. Buen y fiel siervo. Es todo lo que queremos escuchar. Todo lo demás se va a quedar. Los logros materiales, los diplomas, todo lo que usted tiene, se va a quedar. Pero cuando veamos cara a cara a nuestro Señor, qué precioso escuchar esas palabras. Buen y fiel siervo. Hebreos capítulo 12 empieza con una palabra que dice, por tanto. Cuando se usa la palabra por tanto, quiere decir que el texto anterior tiene un significado y esa palabra lo conecta. Entonces el capítulo 12 dice por tanto. Quiere decir que forzosamente tenemos que ir al capítulo 11 para entender el capítulo 12. Dice el capítulo 12, 1. Nosotros también, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Muchos se han desanimado ya. ¿Por qué? La prueba ha sido muy dura. Han perdido cosas, se sienten solos, familiares muy queridos se han ido, se sienten abandonados. Es decir, muchos que están desanimados ahorita nos pudieran decir con mucha razón, Nicolás, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y sí es cierto, yo no sé lo que están pasando. Pero el capítulo 11 nos habla de poner los ojos en aquellos que ya corrieron la carrera, como ejemplos, para que eso nos inspire a correr la carrera. Quiere decir, la palabra de Dios nos da personajes, historias, testimonios de gente que ya ha pasado lo que usted está pasando en este momento. ¿Para qué? Para animarlo, para decirle, Nicolás, no estás solo. Nicolás, esto no es la primera vez que le pasa a alguien. Nicolás, yo estoy contigo. Nicolás, ánimo, Nicolás. Y ponga usted su nombre ahí. Primero, inspírese por los que han corrido antes. Capítulo 12 dice la palabra, por tanto, quiere decir que nos tenemos que ir al capítulo 11. El capítulo 11 habla acerca de la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo el capítulo 11 se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe, donde aparecen nombres de gente como usted y como yo, gente ordinaria, gente que hacía trabajos tan sencillos como usted y como yo, que vivían en situaciones precarias, muchos de ellos. Algunos tenían posición de generales o de líderes, pero el Señor los utilizó. Incluso hay prostitutas en esta lista, porque el Señor puede utilizar a quien quiera para llevar a cabo su obra. Entonces, el capítulo 11 nos habla de gente que ya corrió la carrera. Y aquí empiezan algunos nombres. Dice, por la fe, en el versículo 4 dice, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara,
Jacob, Esaú, José, Moisés, Rahab. Y en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Okay. Capítulo 11 nos habla de muchos hombres y mujeres que corrieron la carrera de la fe en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, algunos incluso arriesgando su propia vida. Cuando el capítulo 12 empieza, dice, por tanto, teniendo estos testigos, sigamos la carrera. Y aquí quiero hablarles solamente de 5, porque no tendría yo el tiempo para explicarles de todo y menos a detalle, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando se habla de Abel, lo que recordamos de Abel es que a diferencia de Caín, Abel ofreció la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque fueron las primicias de Abel. Caín solamente le dio una ofrenda, pero Abel le dio lo primero, lo mejor. Yo quiero preguntarle a usted, en algún momento del Antiguo Testamento, Jehová Dios dice, harto estoy de tus sacrificios. Cansado estoy de tus sacrificios. Porque la gente pensaba que si le llevaba cosas, con eso ya estaba solucionado. Y muchas veces nosotros pensamos igualito. Oh, con que vaya yo los domingos a la iglesia ya estoy bien. O con que oiga yo el mensaje en Facebook los domingos ya estoy bien. No, déjeme decirle que ninguna de las dos está escrito que así debe hacer para estar en bien con el Señor. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús dice, yo lo que quiero es tu corazón. Es lo que Él quiere, nuestro corazón. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que usted le da al Señor? Porque de nada sirve que le dé todas las cosas, pero si no le da la mejor ofrenda, que es su corazón. Déjeme decirle que cuando yo empecé a caminar con mi Señor, este corazón estaba destruido, estaba tóxico, estaba dañado, estaba maleado, pero el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Y ahora que me ha puesto un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, ahora este corazón es para mi Señor. Es mi mejor ofrenda. De nada le va a servir mi reloj o mi camisa, o que no tengo nada. Pero mi mejor ofrenda es mi corazón. Yo lo animo a que como Abel, usted camina en la carrera, dele la mejor ofrenda, dele su corazón. Eso es con Abel. Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Antes, al inicio de la creación, dice en el libro de Génesis que había un vapor que salía y regaba la faz de la tierra. Es decir, el agua, el vapor salía de abajo para arriba y regaba la faz de la tierra. Cuando le dice a Noé que iba a caer agua de arriba para abajo y que iba a llenar la tierra de agua, que se iba a inundar y que iba a ser una barca y iba a estar navegando y esperar, esperar, esperar. Yo no sé la paciencia de este hombre de Noé. Primero, que creyó en el Señor y fue obediente para hacer exactamente la barca como Dios se lo había pedido, ya que la hace fielmente y sorteando burlas de la gente que se reía de él. Mira qué estás haciendo, nadie había visto un arca, mucho menos que iba a llover de tal magnitud. Pero él fue fiel y una vez que cerró el arca, él esperó. Y acuérdese que cuando Dios cierra la puerta, Él es el único que la puede abrir. Y cuando Dios la abre, no hay nadie que la pueda cerrar. Entonces, Noé esperó. Y ya me imagino cuando él veía solamente agua.
En todos lados hago y esperar, confiando en la promesa del Señor. Yo lo animo a que corra la carrera como Noé, confiando en aquel que promete y que nunca falla sus promesas, confiando en el Señor Jesús, y sigamos la carrera como la caminó Noé, con paciencia. Abraham es otro ejemplo, una obediencia ciega. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja todo. Deja a tu familia y a tu parentela, y yo te voy a decir a dónde vas. Y allá te voy a hacer padre de naciones. Y Abraham obedeció ciegamente. Yo ahí le hago una pregunta. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿usted obedece ciegamente? ¿O empezamos a poner nuestra propia versión de la Biblia? Oh sí, yo voy a hacer como Dios quiere, pero... Y ahí es donde nosotros ponemos nuestros deseos carnales y nos olvidamos de que la palabra de Dios debe aceptarse así como es, sin ningún enmiendo por parte de nosotros. Abraham caminó con una obediencia ciega, y yo lo animo igual a que siga caminando la carrera, siendo obediente a la palabra de Dios, y vamos a llegar con éxito. José lo vendieron sus hermanos, se burlaron de él, lo echaron en una fosa cuando hubo hambre en Israel, y él se convirtió en el segundo hombre en Egipto después del faraón. Vienen sus hermanos a pedir ayuda porque había hambre en Israel, y José, lejos de reclamarles por qué lo habían vendido, por qué se habían burlado de él, lejos de eso, dice que con el corazón en la mano los perdonó. Yo le pregunto a usted, cuando alguien le comete una ofensa a usted, ¿qué tanto batalla usted para perdonar? ¿Puede usted perdonar fácilmente? ¿O es de aquellas personas que dicen, es que yo no puedo perdonar eso? Yo lo animo a que sigamos leyendo la palabra de Dios para que nos ayude y tengamos un corazón que pueda perdonar, que pueda pasar por alto la ofensa. Hay muchos padres y hijos que no se hablan porque hay una ofensa de por medio, y solamente hace falta el perdón para poder salir adelante. Lo mismo pasa en el matrimonio y en otras relaciones. Yo los animo a que caminemos como José, aprendiendo a perdonar. Y por último, a Moisés. La palabra de Dios habla de un hombre que fue humilde. A pesar de ser el líder, se calcula de 2 millones de personas. Lo querían apedrear, lo querían castigar, se burlaban de él. Y él seguía dirigiéndolos con amor. Él seguía adelante, un hombre humilde, y que al final no vio la tierra prometida. Yo los animo a que caminemos la carrera, como dice el capítulo 12 de Hebreos. Por lo tanto, teniendo un gran número de testigos, sigamos la carrera. Pero la lista no termina ahí. Déjeme decirle que muchos de nosotros, aún medio de nuestra familia, tenemos gente que nos ha dado un buen ejemplo, gente que nos ha dado un buen testimonio. Probablemente fue su padre, probablemente es su madre, probablemente es un vecino que a usted siempre lo animó. Yo le animo a que busque en medio de sus recuerdos y haga una reflexión de aquellas personas que ya no están junto a usted, pero que seguramente, si hoy lo ven desanimado o desanimada, seguramente que hoy le diría, no te desanimes, adelante, levántate, sigue la carrera. Piense usted en quién pondría en ese marco. Probablemente esa foto usted lo tiene en su casa, probablemente está en su familia, pero hay mucha gente que hoy nos ayudaría y nos diría, levántate, no te desanimes, sigue la carrera, esto no se ha acabado, se perdieron cosas, levántate, puesto los ojos en Jesús, pero sigue adelante en la carrera. Muchos me van a decir, bueno,
¿Y qué? ¿Tengo que leer toda la Biblia para que yo pueda aprender de José, de Abraham? No, 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 no. Acuérdense que la palabra de Dios no llega por estudio. Hay mucha gente que lo ha estudiado y no le entiende nada. La palabra de Dios habla por revelación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted agarre la Biblia, antes de empezar a leer, porque esto no es un Calimán o un cuento del Superman o del Memín, no, 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 no. Eso es la palabra de Dios. Antes de que usted la abra, dígale: Señor, quiero que hables conmigo, quiero hablar contigo. Acuérdense que la Biblia es el único libro donde cuando usted lo lee, el autor está con usted. Es el único libro, no hay otro, donde el autor está con usted. Así que cuando usted lo abra, no se ponga a leerlo como que lo va a estudiar, no son matemáticas. Cuando usted lo abra, dígale: Señor, quiero platicar contigo. Y el Señor, por medio, puede ser el mismo versículo que usted lo ha leído muchas veces, pero ese día el Señor puede tener un mensaje especial para usted. Una palabra, un texto, una historia, no sabemos. El Señor habla de muchas maneras. Entonces, si usted me dice: ¿cómo puedo tener todo eso de esos grandes hombres? Lo único que necesita hacer es dejar. Primero acuérdese, déle la mejor ofrenda, que es su corazón. Y cuando usted le permite a nuestro Señor Jesús vivir en su corazón, Él empieza a trabajar. Y hay un fruto, no son frutos, no es plural, es singular. El fruto del Espíritu Santo es lo que va a haber como consecuencia cuando usted tiene esa relación personal con Él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Está en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está. Si usted deja que el Señor viva en su corazón, el resultado va a ser ese: que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, fíjense aquí lo que dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que no necesita haber una ley escrita para que eso pase. Eso lo hace el Señor. No tiene usted nada que hacer. No hay un manual donde diga que usted tiene que firmar o hacer algo. Lo único que tiene que hacer es que nuestro Señor Jesús viva en su corazón. Y el fruto del Espíritu Santo es esto. Y entonces sí, corremos la carrera como otros ya la han corrido. Esa es la clave. Para correr la carrera como otros la han corrido, darle nuestra mejor ofrenda, que es nuestro corazón, y nuestro Señor Jesús empieza a trabajar. Y el fruto del Espíritu Santo nos va a hacer que caminemos la carrera como los grandes hombres que la han caminado con éxito. Ese fue el 1. 2. Prepárate para las luchas que vendrán. Cuando uno empieza el caminar cristiano, lo primero que pasa generalmente, sobre todo si usted viene de una familia que no tiene antecedente cristiano, es muy probable que la familia lo rechace. Y se pueden poner muchas palabras ahí de en medio. Que la traición, que dónde te fuiste a meter, que etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Pero viene un rechazo de la familia. Después puede haber problemas, porque el Señor empieza a poner pruebas para probar nuestra fe, nuestro compromiso y nuestro carácter. Es decir, el caminar cristiano no es fácil. El caminar cristiano es difícil. Por eso muchos, en medio de una crisis, se cansan y se quedan, porque se les hace ese caminar muy pesado. Dice en el primer versículo B,
Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué dice? Y corramos con paciencia. Con paciencia, porque las luchas van a venir. Puede ser que no pase nada en el primer año o en los primeros 5 años, pero llegan periodos de pruebas tan difíciles que yo, que ya he estado ahí, muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Y es cuando el Señor nos habla de una forma especial. ¿Se acuerdan de los que querían seguir a Jesús? Uno de ellos le dijo, te seguiré. Es Lucas capítulo 9, 57 al 62. Uno de ellos dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Se dan cuenta? Ahí la persona le dijo, te seguiré. O sea, nació de la persona, dice, te seguiré. En el segundo, ahí habló Jesús. Ahí no habló la persona. En el segundo ejemplo habló Jesús. Y dice, y le dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces ahí, el segundo, cuando le dijo nuestro Señor Jesús, le dice, sígueme. Ahí el que tomó la iniciativa fue nuestro Señor Jesús. En el caso mío, el Señor me llamó al ministerio. Y yo lo seguí. Y aquí estoy. Él me hace una invitación especial. Y dice, sígueme. En el primero salió de la persona, te seguiré. En el segundo sale del mismo Jesús invitándolo. Pero ahí pone un pretexto. Dice, déjame primero hacer esto. ¿Cuántas veces yo he escuchado que los animo? Vamos a la iglesia. Oh, es que ahorita no puedo porque, es que ahorita no porque. Ponemos un pretexto. El tercer ejemplo dice, el Señor hace otra invitación y contesta, te seguiré, Señor, pero ¿a cuántas personas usted conoce que le han dicho así? Que usted los invita y vamos a la iglesia, acepta al Señor Jesús. Bueno, sí, pero ¿por qué les pongo este ejemplo de estos 3 personajes que aparecen en Lucas capítulo 9, 57 al 62 en este momento? ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque seguir al Señor no es nada fácil, especialmente cuando las pruebas se vienen, muchos no están dispuestos a enfrentarlas. Vamos a utilizar el ejemplo de David. El ejemplo de David es un ejemplo precioso porque es el único hombre que dice la palabra de Dios que tuvo el corazón como el corazón de Dios. Y es importante analizar a David porque él pasó por muchas pruebas. Fíjense, la primera prueba que él tuvo, la primera lucha que él tuvo fue cuando Goliat, cuando él lo dejaron en su casa porque era el más chiquito, se vino a ver a los hermanos y los hermanos estaban en ese momento para iniciar la lucha con los filisteos. Entonces había un gigante, Goliat, que les estaba gritando a ellos, al pueblo de Israel, al judío, donde les estaba hablando mal de su Dios y se estaba burlando de ellos. ¿Y quién va a luchar conmigo? Y Goliat se alardeaba de su estatura y su cuerpo y todo lo que llevaba puesto. Y fíjense cómo responde David. Analicen la respuesta de David. Dice David, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense, David no se puso a pensar en que por qué nos van a quitar nuestras tierras o nos van a conquistar o son más poderosos. No, él se dio cuenta de que ese hombre estaba ofendiendo a Dios. Y David sale en defensa no del pueblo. David sale en defensa de por qué estaban ofendiendo a Dios.
Esa es su primera lucha que él tiene, pero le empieza bien, porque le empieza defendiendo el nombre de Dios. Yo le pregunto a usted, con su boca, con su actuar, con su vista, con su pensar, ¿usted honra a Dios? Porque es la primera batalla que tenemos. La primera batalla que todos tenemos es con nuestra mente, con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestra boca. Esa es la primera batalla que tenemos. Y si esta primera batalla no la pasamos, no vamos a pasar las otras. Porque la primera batalla que les estoy hablando fortalece el carácter de la persona. Tener cuidado con la vista, con el oído, con la boca. Eso es lo primero. Y cuando usted enfrenta este tipo de batallas, mi pregunta es, ¿usted honra a Dios como lo hizo David? Las batallas de David no terminaron ahí, al contrario. En una ocasión él estaba tocando el arpa a Saúl. Pero antes de ese momento de que estaban tocando el arpa, estaban comiendo ahí, estaba Saúl, el rey. David era un siervo del rey, tocándole el arpa para él. Antes de eso, unos días antes, la gente estaba cantando que Saúl mató a 1000 y David a los 10,000. Porque ya se habían dado cuenta de que Dios estaba con David. Y eso le trajo muchos celos a Saúl. Yo no sé si usted sea una persona celosa, pero déjeme decirle que una persona celosa tiene algo que lo va a destruir a sí mismo. La envidia, la codicia, los celos, lo destruyen a uno mismo. Entonces, los celos fueron los que tuvo en ese momento Saúl. Y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabe cuántos años pasaron desde el momento en que el profeta fue a la casa de David y le dijo, tú eres el ungido? ¿Cuántos años pasaron hasta que David fue hecho rey? 10 años. 10 años pasaron desde que David fue llamado el ungido hasta que fue coronado como rey. 10 años. Muchas veces uno piensa, oh, empiezo a ir a la iglesia y todo va a salir bien. Pasan 2 meses y están enojados porque no les ha ido bien. ¿Saben qué? Esto es una carrera de toda la vida. Además, Dios no le prometió de que le iba a dar todo. Le prometió que iba a estar con usted, no que le iba a dar todo. Especialmente si usted no sabe pedir. Si usted sus peticiones son que la troca, que el dinero, que la ropa. Claro que no. Dios está preocupado por la paz de su corazón, por el gozo, por la esperanza, por el amor. Eso es lo que Dios quiere darle, no las cosas secundarias. Aquí 10 años pasaron para que David enfrentaba todas esas pruebas. Entonces, primero, fíjese en los que ya corrieron la batalla. Segundo, prepárese para las luchas que vendrán, porque van a venir luchas. Y tercero, fija tus ojos en Jesús. En el mismo capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Fíjense el último versículo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir, puesto los ojos en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La familia de este pastor amigo de nosotros, que está en situaciones difíciles, seguramente hay momentos donde ha de sentir que desmayan ante una situación como esta. Todos aquellos, probablemente usted que me está escuchando, que tuvo un familiar enfermo, sintió en algún momento desmayar, que las fuerzas se le acababan. Y esto no es de ahora.
Pero en otro tiempo, como yo, ¿cuántas veces yo sentí que ya no tenía fuerzas para seguir adelante? Y muchas veces, confieso, estuve a punto de claudicar y dejarlo todo. Pero mi Señor me animaba, mi Señor me animaba. Ahora que yo lo conozco, ahora sé que fue Él el que me animaba. Puesto los ojos en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted está desanimado ahorita, yo lo animo a que ponga los ojos en Jesús, en la cruz vacía, que es un signo de que Él no está muerto, que Él está vivo. Cuando en Primera de Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. ¿Para qué? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo lo que pasó con nuestro Señor Jesús quedó escrito como un ejemplo, así como dice Hebreos, que hay muchos testigos viéndonos, animándonos. Noé diciendo, Nicolás, ten paciencia, yo pasé lo que tú estabas pasando. Abraham diciendo, Nicolás, sé obediente, yo sé lo que te estoy diciendo. Y Moisés, sé humilde, Nicolás, yo sé lo que te estoy diciendo. Familiares que ya no están con nosotros, seguramente ahorita nos dirían, Nicolás, anímate, levántate, sigue adelante y ponga usted su nombre. Y nuestro Señor Jesús dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios y por la palabra que os he hablado. ¿Y qué dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Déjenme decirles que separados de Dios nada podemos hacer, pero juntos podemos ir con seguridad a la Nueva Jerusalén, y nuestro gozo no va a ser solamente para estos años aquí en la tierra. Él promete, en la casa de mi Padre, nos dejó dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, para que donde yo voy ustedes también vayan. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dice su palabra en el Evangelio de Juan. Pero ¿qué pasa? Cuando Él está con nosotros, no solamente el gozo y el amor, la paz y la esperanza es para esta vida, sino para la vida eterna. Por eso es que caminar con Jesús es la mayor seguridad en medio de crisis. Ver a los que corrieron antes, esperar las batallas, pero el punto número 3, puestos los ojos en Jesús. En algún momento, el rey David, hubo un momento en que los filisteos llegaron a su campamento y destruyeron todo lo destruyeron. Y se llevaron a sus esposas, se llevaron los tesoros. Y dice, en el versículo 4, dice, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no me imagino ese escenario donde el rey David llega a su campamento y no hay nada. Todo está destruido. Yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento, donde usted ve a su alrededor y se ve que no hay nada, que todo está destruido. Yo lo estuve así. Yo sé lo que es eso, porque yo lo sentí. Y es horrible. Pero fíjense, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El rey David no solamente estaba deshecho de ver las cosas como estaban, sino también su mismo ejército hablaba de apedrearlo. Por eso yo oro por esos pastores que el día de hoy se sienten solos porque sus iglesias los han dejado. Por ese dolor que se siente en estos momentos, cuando el pastor se queda solo y la iglesia se ha ido. Incluso dice ahí David, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo lo animo a usted que ha tenido pastores, diferentes pastores en su vida, que ore por ellos, para que no les falte nada.
para que el Señor les provea y sigan adelante en el llamado que les hizo. Pero el rey David, a pesar de sentirse, que dice que lloró hasta quedarse sin fuerzas, y también de que su mismo pueblo pedía apedrearlo a él, fíjense lo que dice el último versículo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿De dónde sacaba las fuerzas David? ¿De dónde cuando no veía nada? Aparte de eso, todos lo hablaban atrás de él, pensaban apedrearlo. Fuerza humana ya no hay ahí. Y David, ¿qué hacía? Se fortalecía en Jehová su Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 11, su nombre aparece. Porque dice, y muchos nombres que seguramente nos dirían, adelante, sigan adelante. Hay una crisis, siga adelante. Puestos los ojos en Jesús, no sigas adelante solo. El lobo ataca a las ovejas que andan sueltas. Sigue con la iglesia, únete a tu iglesia, sigamos caminando juntos, pero no camines lejos de él. Cuando pasa todo esto David y se daba cuenta de su pecado, aquí pasa lo después de Betsabé, hay una frase que él dice y es sabia, cuando él reconoce que el pecado es una falta contra Dios. Hay veces nosotros pensamos que cuando pecamos le hacemos daño a la persona. Oh, pues así es él, así es ella, pues se lo merece, así le voy a decir, así lo trato, etcétera, etcétera. No, el rey David entendió que cuando pecamos, pecamos contra Dios primero y después contra la persona. Yo lo animo a que le entregue su corazón a mi Señor Jesús. Y Él va a ser un corazón nuevo. Y entonces podemos entender este mensaje cuando nosotros reconocemos de que cuando pecamos, primero pecamos contra Dios. Contra ti solo este pecado. Pero fíjense cómo David pone los ojos en Jehová, enfrenta sus batallas. Y fíjense cómo termina su vida David. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 26 al 28. Primera de Crónicas, capítulo 29, 26 al 28. Muerte de David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Fíjese este precioso versículo. Y murió David en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. ¿Pasó pruebas? Sí. ¿Pasó traiciones? Sí. ¿Pasó desánimos? Sí. ¿Pasó crisis? Sí. Pero ¿cuál fue el éxito? Que él siempre puso sus ojos en Dios. Y yo lo animo a que sigamos la carrera, puestos los ojos en Jesús. Así que sigamos adelante. No se le olvide. Inspírate por los que han corrido antes. Prepárate para las luchas que vendrán. Y sobre todo, fija tus ojos en Jesús. Yo lo animo, hermano, a que siga adelante. Y si Dios permite, la próxima semana estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que nos ayuda a seguir adelante. Puesto los ojos en ti. Yo te pido por mis hermanos, especialmente por aquellos que están desanimados en este momento, para que tú los animes, Señor, a continuar la carrera, pero puesto los ojos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.